Quiero sugerir que te tomes un tiempo para mirar honestamente tus resultados. Sé muy honesto contigo mismo. Estoy hablando de tus ingresos. ¿Cuánto estás ganando? ¿Cuánto ganabas hace un año, hace 5 años? ¿Cuánto estás ganando hoy? ¿Cuánto crees que estarás ganando dentro de un año? ¿Qué tal tus relaciones? Y si tienes tu propia empresa, ¿cómo le está yendo a la compañía? Creo que es bueno que de vez en cuando miremos nuestros resultados y realmente hagamos algunas preguntas serias. Pensamos principalmente, el 90% del tiempo, pensamos los mismos pensamientos que pensamos el día anterior. El desafío con eso es que el pensamiento que sigues pensando una y otra vez se convierte en una creencia y las células nerviosas que se disparan juntas se conectan juntas. Así que, cuanto más se disparan las células nerviosas, más desarrollan relaciones a largo plazo y más se cablean. Cuanto más se cablean, más automáticas se vuelven. ¿Cómo vibrar alto para que las cosas buenas te sucedan? ¿Cómo manifestar todo lo que vos quieras en tu vida? En este video vas a descubrir estrategias y herramientas que son muy pero muy poderosas, de la mano de Joe Dispenza y Bob Proctor. Así que te recomiendo que tengas algo para anotar, para que anotes todas las buenas ideas que te van a llegar. Y si Bob o Joe dicen algo que resuenan con vos, me gustaría que me lo compartas en los comentarios para que otras personas también se puedan beneficiar. Quédate hasta el final, que te voy a compartir una técnica que es muy poderosa para que vos puedas cambiar un pensamiento negativo en uno más positivo. Así que sin más, comencemos. Durante 55 años, nuestra compañía ha estado trabajando por todo el mundo y ayudando a muchas personas. Cambié mi propia vida de manera drástica hace 55 años y cuando la cambié, pasé de no tener nada a tener un éxito considerable. Mis ingresos pasaron de ser prácticamente nulos a millones de dólares al año y tuve que averiguar por qué sucedió eso. No podía entenderlo. Me habían criado para creer que si vas a ganar mucho dinero, debes ser muy inteligente. Bueno, sabía que no era tan inteligente, pero estaba ganando mucho dinero. También me habían criado para creer que si vas a tener éxito en los negocios, debes tener una buena educación formal, lo cual no tenía, pero me estaba yendo muy bien. Tenía oficinas en Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta, Londres, y no podía encontrar a nadie que me dijera por qué mi personalidad, por qué mi vida había cambiado tan drásticamente. Así que comencé a estudiar y en realidad nunca he dejado de hacerlo. Quiero sugerir que te tomes un tiempo para mirar honestamente tus resultados. Sé muy honesto contigo mismo. Estoy hablando de tus ingresos. ¿Cuánto estás ganando? ¿Cuánto ganabas hace un año, hace 5 años? ¿Cuánto estás ganando hoy? ¿Cuánto crees que estarás ganando dentro de un año? ¿Qué tal tus relaciones? Y si tienes tu propia empresa, ¿cómo le está yendo a la compañía? Creo que es bueno que de vez en cuando miremos nuestros resultados y realmente hagamos algunas preguntas serias. Quiero que imagines que eres una persona que está dispuesta a mejorar. Quiero que te imagines que estás en un punto A y quieres llegar a un punto B. El punto A representa tus resultados actuales y el punto B representa tus metas, lo que realmente quieres lograr, y quieres moverte en esa dirección. Creo que eso es lo que todos quieren hacer de vez en cuando. Observan y construyen un sueño. Tienen una idea en su mente y quieren ir directamente allí. Desafortunadamente, después de estudiar esto durante muchos años, he encontrado que esta es la forma en que la mayoría de las personas avanzan. Comienzan mejorando un poco, luego empeoran un poco, mejoran un poco, empeoran un poco. Pueden terminar un poco mejor, ¿sabes? Han mejorado un poco, pero no mucho. ¿Por qué? ¿Qué pasó realmente? Bueno, eso es lo que he estado estudiando. Y eso es realmente lo que quiero que examines ahora. He descubierto que la mayoría de las personas quieren mejorar sus ingresos. Hay dos cosas que debes saber si realmente quieres crear riqueza. Debes saber dónde estás y debes saber a dónde vas. Esto es tan simple y tan obvio
Pero ¿por qué tantas personas están estancadas? Piensa en ello por un momento. Dale un pensamiento serio. Solía pensar, y creo que la mayoría de la gente también lo hace, que estas personas no tienen metas. Es decir, pueden no haber tomado un bolígrafo y definido claramente su objetivo, pero creo que sí tienen un objetivo. Quieren mejorar las cosas. No creo que ese sea el problema. Creo que el problema está aquí, en donde estamos. La mayoría de las personas no saben por qué están donde están. Una cosa que todos saben es cómo hacer un trabajo mejor del que están haciendo. Ese no es el problema. Sabemos cómo. El problema es que no estamos haciendo lo que sabemos hacer. ¿Por qué no lo estamos haciendo? Bueno, hay una respuesta a eso, y esta es tu respuesta. Paradigmas. Los paradigmas son el problema. Ahora, la persona promedio ni siquiera sabe qué es un paradigma. Joel Berker escribió un libro sobre paradigmas allá por 1990. Dijo que para moldear tu futuro, debes estar dispuesto y ser capaz de cambiar tu paradigma. ¿Qué te hace funcionar? ¿Por qué es que los paradigmas nos están reteniendo? Creo que tenemos que preguntarnos qué es un paradigma. Al examinarlo, una explicación muy simple, sin entrar demasiado en psiquiatría o psicología, es que un paradigma es un programa mental que tiene casi el control exclusivo sobre nuestro comportamiento habitual, y casi todo nuestro comportamiento es habitual. En otras palabras, nos despertamos por la mañana y nos ponemos en acción, pero hacemos las mismas cosas día tras día. He hablado con muchas grandes empresas. Los gerentes de ventas casi pueden predecir dónde estará cualquiera de sus vendedores 6 meses después de hablar con ellos. Eso se debe a que utilizan la historia, y la historia les dirá lo que los vendedores van a hacer. Nuestra historia no debería dictar lo que vamos a hacer. Nosotros deberíamos dictar lo que vamos a hacer. Tuve la buena fortuna que en 1970 trabajé con Eric Hoffer. Estábamos en un congreso de recursos humanos en Chicago. Él dijo que en tiempos de cambio, en 1970, las cosas realmente comenzaban a acelerarse, pero te digo que se movían a paso de tortuga en comparación con hoy. Dijo que en tiempos de cambio, los que aprenden heredarán la tierra. Tome eso de manera metafórica, que serían felices, saludables y prósperos. Bueno, los que ya han aprendido se encuentran maravillosamente equipados para enfrentar un mundo que ya no existe. Hay muchas personas en la calle así. Piensan que ya han aprendido todo. No existe tal cosa como una persona que lo haya aprendido todo. ¿Estás aprendiendo o no lo estás? No existe tal cosa como una persona educada. Quizás te preguntes, ¿a dónde quiero llegar con esto? Bueno, la educación proviene del latín, que significa sacar de dentro o desarrollar desde dentro. La educación no es algo que llenas y cierras con una tapa. Hoffer también dijo que para aprender necesitas un cierto grado de confianza, ni demasiado, ni muy poco. Si tienes muy poca confianza, pensarás que no puedes aprender. Si tienes demasiada confianza, pensarás que no necesitas aprender. Desafortunadamente, creo que todos caemos en estas categorías con demasiada frecuencia. Hay momentos en los que simplemente pensamos que no podemos entender algo y otros momentos en los que pensamos que no lo necesitamos. La verdad es que tenemos un potencial infinito. No hay nadie vivo que pueda siquiera adivinar de lo que somos capaces de hacer. He descubierto que la única manera de mejorar nuestro nivel de comprensión es a través del estudio. No hay otra forma. Para enfrentar el cambio en nuestro mundo que está en constante movimiento, debes desarrollar tus facultades superiores. Einstein lo expresó muy bien. Dijo que la mente intuitiva es un regalo sagrado. La mente racional es un sirviente obediente. Dijo que hemos creado una sociedad que honra al sirviente y ha olvidado el regalo. ¿Sabes cuál es el regalo? La mayoría de las personas viven a través de sus sentidos. Se guían por lo que ven, oyen, huelen, saborean y tocan. Tenemos facultades superiores. Realmente las tenemos. La percepción es una facultad superior. La diferencia entre una persona y otra en el mismo negocio es que una ve el negocio de manera muy diferente a la otra. Tu percepción es tu punto de vista. La percepción es un factor intelectual. La memoria es un factor intelectual. Esto es lo que nos separa del resto del reino animal. Piensa en todas las pequeñas criaturas del planeta. Están completamente adaptadas a su entorno. Pueden mezclarse.
Nosotros somos la única criatura en el planeta que está totalmente desorientada en nuestro entorno. Y eso se debe a que se nos han dado las herramientas mentales para crear nuestro propio entorno. No existe tal cosa como una mala memoria. He visto a personas que aprenden y memorizan la Biblia o el Corán. Otro factor intelectual es la imaginación. Hill dijo que es la fuerza más maravillosa, milagrosa e inconcebiblemente poderosa que el mundo ha conocido. Tu imaginación te permitirá ir al futuro y traer el futuro al presente y luego comenzar a vivir de esa manera. Es sin duda una herramienta fenomenal. Tenemos que aprender a usar estas herramientas. Tenemos la razón, tenemos un factor de razonamiento inductivo, tenemos la capacidad de elegir nuestros propios pensamientos. Viktor Frank pasó los años de la guerra en un campo de concentración. Dijo que había una cosa que aprendió. Independientemente del abuso intelectual o físico al que fue sometido, nadie podía hacer que pensara algo que no quisiera pensar. La razón es lo que nos hace libres. La razón nos da la capacidad de elegir nuestros pensamientos. No tenemos que aceptar lo que escuchamos en la televisión o en los periódicos. No tenemos que aceptar nada de eso. Podemos pensar por nosotros mismos. Tenemos otro factor intelectual llamado intuición. Lo demuestro en cada seminario que realizo. Podría pasar junto a ti y en un instante podría decirte muchas cosas sobre ti mismo. Tu factor intuitivo es esa facultad mental que te permite captar vibraciones y traducirlas en tu mente. Puedes captar la energía de otras personas. Todos lo estamos haciendo. Podemos aprender a sintonizar realmente nuestro factor intuitivo. Soy extremadamente intuitivo, pero no por accidente. He trabajado en desarrollarlo. Otro factor intelectual que tenemos es la voluntad. ¿Sabes que cuando el doctor Wernher von Braun fue preguntado por John Kennedy, el presidente de los Estados Unidos en ese momento, qué se necesitaría para construir un cohete que llevara a un hombre a la Luna y lo trajera de vuelta a la Tierra de manera segura? Von Braun le respondió en 5 palabras: la voluntad de hacerlo. Y sabes, eso es todo lo que necesitas para alcanzar cualquier estrella a la que apuntes. La voluntad de hacerlo. La voluntad nos da la capacidad de concentrarnos. Sabemos que la concentración aumenta la amplitud de la vibración. En otras palabras, hace que tu energía sea mucho más fuerte. Estas son herramientas fenomenales y todas las tenemos. Lo que tenemos que hacer es aprender a usarlas, y cuando aprendemos a usarlas, nuestra vida cambia. Quiero que mires las áreas de tu vida sobre las que tu paradigma tiene casi el control exclusivo. Controla tu percepción, controla tu uso del tiempo, controla tu creatividad, tu efectividad, controla tu productividad, controla tu lógica, y tu lógica literalmente controla tu vida. Si alguien viene a trabajar en nuestra compañía, una de las primeras cosas que le pregunto es cuánto es lo máximo que han ganado en un año. Realmente no me importa la respuesta, pero quiero saber cuál es. Y cuando me lo dicen, me dicen más o menos dónde está enfocada su mente. Tu capacidad de ganar dinero está controlada por tu paradigma. No está controlada por el mercado, no está controlada por las personas con las que trabajas o para las que trabajas. Tu paradigma controla tus ingresos. Puedes ser muy inteligente, puedes ser una persona realmente académica y ganar muy poco dinero. Puedes no ser muy brillante y ganar millones. Es tu paradigma, es esa parte condicionada de nuestra conciencia. Es como si estuviéramos encerrados en una caja. Cada vez que intentamos movernos, chocamos con las paredes y nos quedamos donde estamos. Pensamos que tenemos una gran idea y vamos a hacerla realidad, pero en el análisis final nada realmente sucede. Cuando decides cambiar tu paradigma y realmente comienzas a aprender cómo cambiarlo, te mostraremos no solo cómo cambiarlo, sino también cómo se construyó y luego cómo cambiarlo. Cuando tomas la decisión de cambiarlo, derriba las paredes. Esto no significa que algo haya cambiado, pero tienes el espacio para moverte y puedes hacer que el cambio suceda. Cuando lo logras, el cambio es enorme. Lo descubrí y marcó una diferencia enorme y permanente. Supongamos que acabas de cambiar tu paradigma con respecto a cómo usas tu tiempo. Supongamos que decides levantarte 1 hora más temprano y estudiar. Salomón dijo, con todo tu esfuerzo, adquiere entendimiento. Solo hay una forma de desarrollar entendimiento,
y es a través del estudio. No hay otra manera. 1 hora al día son 365 horas en un año. Y si sigues estudiando, tu entendimiento sigue aumentando. Piensa en lo que eso haría con tus ingresos. Haría una diferencia enorme. Yo gano millones de dólares al año ahora, pero cuando comencé a estudiar esto, ganaba $4,000 al año. Y eso era lo máximo que había ganado. Simplemente no podía cambiar nada. Pero cuando comencé a estudiar, toda mi vida comenzó a cambiar y eso es lo que queremos hacer. Creo que Buckminster Fuller lo expresó muy bien. Dijo, nunca cambias nada luchando contra la realidad existente. Para cambiar algo, debes construir un nuevo modelo que haga que el modelo existente sea obsoleto. Piensa en eso. Nunca cambias las cosas luchando contra la realidad existente. Para cambiar las cosas, construyes un nuevo modelo que hace que el modelo existente sea obsoleto. Mira esto, comencemos de nuevo con lo que te he explicado. Digamos que esta X representa dónde estás. Quiero que te detengas y pienses. Si realmente entendieras e hicieras algunos de los cambios que te he recomendado y pudieras ir directamente allí, ¿dónde estarías? Verás, hay un lugar. Nada se crea ni se destruye. Toda la ciencia y toda la teología nos enseñan eso. Todo está en una constante evolución de cambio. Así que si puedes verlo en tu mente, puedes sostenerlo en tu mano. Esa es una ley absoluta de nuestro ser. Quiero que realmente pienses por unos minutos y te preguntes, ¿realmente estás en control de tu vida? Porque sabes, solo 3 o 4 personas de cada 100 lo están. Puedes cambiar cualquier cosa que desees y puedes comenzar así de rápido. Todo lo que tienes que hacer es entender cómo hacer lo que ya sabes hacer. Pensamos principalmente, el 90% del tiempo, pensamos los mismos pensamientos que pensamos el día anterior. El desafío con eso es que el pensamiento que sigues pensando una y otra vez se convierte en una creencia, y las células nerviosas que se disparan juntas se conectan juntas. Así que, cuanto más se disparan las células nerviosas, más desarrollan relaciones a largo plazo y más se cablean. Cuanto más se cablean, más automáticas se vuelven. Cuanto más automáticas se vuelven, más inconscientes se vuelven. El proceso de cambio realmente requiere volverse consciente de tus pensamientos inconscientes, lo que significa que solo porque tengas ese pensamiento, no significa necesariamente que sea la verdad. Si tienes ese pensamiento y lo aceptas, lo crees, te rindes a él sin analizarlo. Ese pensamiento llevará a la misma elección, lo que llevará al mismo comportamiento, que creará la misma experiencia, que entonces producirá la misma emoción. Las mismas emociones luego impulsan nuestros mismos pensamientos. Con el tiempo, nuestra biología, nuestra circuitería, nuestra química, nuestras hormonas e incluso nuestra expresión genética permanecen iguales porque somos iguales. Entonces, en el proceso de cambio, cuando te enfrentas a esa creencia inconsciente y la haces consciente, la mayoría de las personas se sienten incómodas cuando confrontan ese pensamiento y están deteniendo un proceso automático. Y el cuerpo, que ha sido condicionado para ser la mente porque está haciendo algo una y otra vez que es un hábito, está ansioso por la experiencia porque quiere la emoción asociada con ella, ¿verdad? Entonces, el pensamiento de no ser digno produce el sentimiento de no ser digno. Ese sentimiento, cuando la persona se siente indigna, tiende a causar que la persona piense más pensamientos de indignidad. Solo toma un pensamiento y un sentimiento, una imagen de ti mismo y una emoción, un estímulo y una respuesta. Puedes acondicionar el cuerpo para memorizar ese comportamiento y ese estado emocional mejor que la mente consciente. Entonces, en el momento en que inhibimos ese pensamiento, o en el momento en que nos volvemos conscientes de él y ya no lo aceptamos, hay un anhelo biológico que ocurre en el cuerpo porque el cuerpo ha sido condicionado para ser la mente. Así que el cuerpo comienza a influir en la mente para pensar más pensamientos correspondientes iguales a ese sentimiento. Entonces, aquí viene el asalto. No solo eres indigno, eres todo lo demás que viene con ese sentimiento. Y aquí es donde las personas tienen que decidir si realmente quieren cambiar. Porque si decides confrontar ese pensamiento y hacer una elección diferente, prepárate porque te vas a sentir incómodo. Se va a sentir desconocido y va a haber cierta incertidumbre porque estás saliendo de territorio familiar. Ahora estás saliendo de lo conocido y entrando en lo desconocido. Ahora es realmente cuando dejas las gradas y te metes en el campo de juego porque el cerebro inmediatamente mira a su alrededor en su entorno para ver si algo está cambiando porque tú estás cambiando y ves que nada en tu mundo está cambiando porque en realidad aún no has cambiado por completo.
completo. Entonces, en el momento en que buscamos evidencia en nuestra vida y no la vemos, tarde o temprano, la mayoría de las personas aceptan ese pensamiento, lo que lleva a la misma elección, que crea el mismo comportamiento, que crea la misma experiencia, que produce el mismo sentimiento. Luego dicen, oh, esto se siente bien para mí, esto se siente familiar, porque acabas de regresar a tu yo conocido. Creo que cuando las personas realmente quieren decidir cambiar y se vuelven tan conscientes de esos pensamientos inconscientes, nunca volverían a volverse inconscientes a ellos. Ese es el momento en que el cuerpo está siendo reacondicionado a una nueva mente. Si inhibes esa elección que lleva a ese hábito o ese comportamiento, un hábito es cuando has hecho algo tantas veces que el cuerpo sabe cómo hacerlo mejor que el cerebro. Ahora estás deteniendo al cuerpo de estar en su automatización, en piloto automático. Y si el cuerpo está anhelando el sentimiento de indignidad, y tú estás deteniendo al cuerpo de sentirse de esa manera, y eres consciente en tu vida de cómo hablas, eres consciente en tu vida de cómo te sientes y estás verificando diciendo, ¿realmente quiero sentirme así? Este es ese río de cambio donde estás pasando del yo antiguo al yo nuevo. Entonces tiene sentido que si esos principios y la biología funcionan de esa manera, en realidad podrían funcionar a nuestro favor. Entonces, si dijeras, de acuerdo, me voy a sentar por unos minutos, voy a ser tan consciente de mi yo inconsciente, mi personalidad inconsciente, que la victoria hoy no sería volverme inconsciente a esos pensamientos, comportamientos y emociones. De acuerdo, déjame familiarizarme tanto con ellos que no me vuelva inconsciente. De acuerdo, ya lo tengo claro. ¿Qué pensamientos quiero activar y cablear en mi cerebro? Y si una creencia es un pensamiento que sigues pensando una y otra vez con intención y con atención, activarás esa corteza prefrontal y le asignarás significado al acto, y comenzarás a instalar nuevos circuitos en tu cerebro. Si sigues haciéndolo una y otra vez, se volverá más cableado, se volverá más automático, y ahora estás instalando una nueva creencia de que eres digno de amor, eres digno de abundancia, eres digno de sanar, lo que sea. Ese es el pensamiento en el que quieres creer. Y cuando más importa es cuando es más difícil, porque si no tienes los circuitos en su lugar, volverás a los programas antiguos, ¿verdad? Entonces, si dijeras, ¿cómo voy a estar en mis llamadas de Zoom hoy? ¿Cómo voy a estar en el tráfico hoy? ¿Cómo voy a estar con mi ex, mis compañeros de trabajo? Y comenzarás a pensar y ensayar cómo vas a actuar en ciertas situaciones. El cerebro en realidad no sabe la diferencia entre la experiencia de la vida real y lo que estás imaginando. La investigación sobre el ensayo mental muestra que el cerebro parecerá, con el tiempo, que ya ha tenido la experiencia y está vacante de la experiencia. Ahora sigue activando y cableando esos circuitos y comenzarás a comportarte de esa manera. Así que ahora estás instalando circuitos para usar en tu vida para que tus comportamientos coincidan con tus intenciones. Si dijeras, ¿cómo se sentiría sentirse digno de amor? ¿Cómo se sentiría estar agradecido por la vida? ¿Cómo se sentiría ser digno de abundancia? Y dijeras, voy a enseñar a mi cuerpo emocionalmente cómo se siente esto antes de la manifestación del evento. No estás esperando que tu vida cambie para sentirte digno. En realidad estás cambiando tu vida al volverte digno. Estás generando abundancia, estás generando amor, estás creando una emoción elevada. Ahora, nuestros datos son tan convincentes porque cuando realmente comienzas a elevar tu estado emocional y puedes realmente concentrarte en esas emociones elevadas, tu cuerpo es tan objetivo que en realidad cree que está viviendo en un entorno completamente nuevo antes de que el entorno cambie. En otras palabras, el cuerpo cree que está en ese nuevo futuro. Y si el entorno señala el gen y lo hace, y el producto final de una experiencia en el entorno es una emoción, en realidad estás señalando genes antes del entorno y tu cuerpo comenzará a ser condicionado a una nueva mente. Ahora piensa en esto. Si hicieras eso todos los días, la palabra meditación literalmente significa familiarizarse con. Te familiarizas con tu viejo yo, te familiarizas con tu nuevo yo y dices, no me voy a levantar hasta que sienta este sentimiento. Y luego dirías, quiero poder traer este sentimiento cuando quiera. Voy a seguir recordando este sentimiento una y otra vez. Solo toma un pensamiento y un sentimiento, una imagen del futuro y una emoción, un estímulo y una respuesta. Puedes acondicionar tu cuerpo para creer que está viviendo en una vida completamente nueva. Y cuando sientes las emociones de tu futuro, algo increíble sucede. Ya no estás en falta o separación. Entonces, ya no estás buscando el evento para quitar ese sentimiento de falta o separación. Tu cuerpo en realidad cree que está en el evento. Y entonces no lo estás buscando. Sientes que ya ha sucedido. Prepárate porque ahí es cuando tu vida comienza a cambiar.
Y así hemos descubierto que si realmente practicas esto y te sumerges en esa experiencia por completo durante 7 días, la cantidad de cambios metabólicos y biológicos que tendrán lugar en tu cuerpo serán tan significativos que tu cuerpo en realidad creerá que está viviendo en ese futuro. Y sin embargo, la mayoría de las personas que vienen a nuestros talleres están literalmente en un salón de baile. No hay nada realmente emocionante ocurriendo en el entorno, pero sus cuerpos creen que están viviendo en una vida completamente nueva. Y entonces, un pensamiento lleva a una elección, lo que lleva a un comportamiento, que crea una experiencia, que produce una emoción. Entonces, nueva información, nuevo conocimiento te lleva a pensar de manera diferente. Si puedes recordar ese conocimiento y comenzar a tomar una elección diferente porque quieres experimentar la verdad de esa información, tendrás que comportarte de manera diferente. Y cuando ocurre la experiencia y sientes el sentimiento de tu abundancia o riqueza, te garantizo que querrás seguir haciendo del proceso de cambio algo consistente en tu vida. La primera parte de esa pregunta es un experimento, ¿verdad? Es un experimento. La vida es un experimento. Así que si tu personalidad crea tu realidad personal y tu personalidad está compuesta por cómo piensas, cómo actúas y cómo te sientes, si sigues pensando de la misma manera, sigues actuando de la misma manera y sigues sintiendo de la misma manera, tu vida va a permanecer igual porque tú eres el mismo. El experimento es, está bien, déjame empezar a pensar de manera diferente. Así que tengo que recordarme a mí mismo cómo quiero pensar y tengo que recordarme a mí mismo cómo ya no quiero pensar para no volverme inconsciente. Déjame recordarme cómo voy a comportarme para que mis comportamientos realmente coincidan con mis intenciones. Y déjame recordarme cómo me voy a sentir si logro tener éxito en ese día. Entonces, debería haber algún cambio en mi vida. Este experimento, y si no cambia, eso no significa que la ley no funcione para ti. Es solo que aún no eres tan bueno. Solo tienes que seguir practicando, ¿verdad? Así que el acto de desconectarte de tu vida lo suficiente como para recordarte a ti mismo quién quieres ser y quién ya no quieres ser. Ese experimento es entonces el experimento llamado vida. Ahora, no es que reacciones, la pregunta es ¿cuánto tiempo vas a reaccionar? Esa es la verdadera pregunta porque, quiero decir, yo reacciono todo el tiempo. Todos lo hacen. Pero si vas a quedarte allí y vas a vivir en ese estado emocional, verás la vida a través de ese lente de esa emoción. Los sentimientos y emociones son el producto final de experiencias pasadas y podemos recordar mejor las experiencias porque podemos recordar cómo se sienten. Cuanto más fuerte es la emoción que tenemos hacia alguna experiencia en nuestra vida, más alterados estamos por dentro. El cerebro congela un marco y toma una instantánea, y eso se llama memoria a largo plazo. Esa imagen se graba neurológicamente en el cerebro. Entonces, lo que la mayoría de las personas no sabe es que cada vez que recuerdan ese evento, ese trauma, esa traición, esa pérdida, lo que sea, están produciendo la misma química en su cerebro y cuerpo como si el evento estuviera ocurriendo. Entonces, lo que sucede con el tiempo es que ese proceso condiciona al cuerpo a literalmente vivir en el pasado. Así que, si una persona vive con el mismo sentimiento familiar todos los días, ya sea culpa, indignidad, dolor, sufrimiento, victimización, depresión o lo que sea, es muy importante que se enfrenten a ese estado emocional, porque están enfrentándose a lo conocido. La pregunta fundamental para esa persona se convierte en ¿es posible entonces sentir una emoción diferente? Ahora, si no puedes sentir una emoción diferente a la que estás acostumbrado a sentir, eso te debería decir mucho sobre esa emoción porque va a influir en tus mismos pensamientos. La investigación que hemos hecho una y otra vez es que la única manera en que realmente vas a reprogramar tu cerebro para que trabaje a tu favor es que tienes que aprender a regular tus ondas cerebrales. Y sabes, por supuesto, que los patrones de ondas cerebrales beta son patrones de pensamiento. Es la mente analítica, son nuestras facultades críticas. Estamos en beta ahora mismo. Somos conscientes de nuestros cuerpos. Somos conscientes del entorno. Somos conscientes del tiempo. El neocórtex está activado. Es lo que nos conecta con la realidad tridimensional. Es el asiento del yo autobiográfico. Hay muchos circuitos allí de cosas que has aprendido intelectualmente y cosas que has experimentado en tu vida. Así que, en su mayor parte, es un repositorio del pasado, ¿verdad? Y así, el 90% de esos pensamientos que pensamos siendo los mismos pensamientos que el día anterior, tienden a convertirse en programas automáticos y se vuelven más subconscientes y más inconscientes. Entonces, para que podamos empezar a cambiar esos programas, tenemos que entrar en el sistema operativo. La única manera de hacerlo es ralentizando nuestras ondas cerebrales en ese neocórtex pensante. El desafío para la mayoría de las personas es que tienen tantas demandas en su vida, tienen tantas respuestas emocionales a las circunstancias en su vida, que están viviendo en un estado de estrés y viviendo en un estado de supervivencia. En un estado de estrés y supervivencia no cierras los ojos. Tienes que mantener la vista en la pelota. Tienes que mantener tu atención en el entorno exterior.
Así que sus cerebros tienden a trabajar en un patrón de ondas cerebrales más alto. Un patrón de ondas cerebrales beta de nivel medio o alto. Es como conducir tu auto deportivo en primera marcha. Es mucha energía para el cerebro. Así que aprender a regular y ralentizar tus ondas cerebrales es algo en lo que hemos estado muy interesados. Cuando enseñas a las personas a hacer eso, puede convertirse en una habilidad. Y cuando el cerebro empieza a relajarse y se mueve menos hacia ese parloteo que ocurre en tu cerebro y más hacia un estado imaginativo, el cerebro ve en imágenes y figuras, es más creativo, estamos entrando en ese estado alfa. Así que ahora la puerta entre la mente consciente y la mente subconsciente se abre mientras pasamos más allá de nuestra mente analítica. Y nuestra mente analítica es lo que separa la mente consciente de la mente subconsciente. A veces, cuando ralentizas tus ondas cerebrales y entras en alfa, estás entrando en el sistema operativo y ahí es donde puedes reescribir un nuevo programa. Ahí es donde puedes ensayar un nuevo guión. Ahí es donde puedes comenzar a planificar tus comportamientos de una manera intencional. Si no puedes cambiar tus ondas cerebrales, entonces es como tu computadora corriendo sin control con todos esos programas y tú gritándole para que se detenga, no estás en el sistema operativo. Algunas personas pueden llegar al punto en que están tan relajadas que el cuerpo está en un sueño ligero. Y sin embargo están conscientes y despiertas. Ahora están en este patrón de ondas cerebrales, teta y en teta. Ese es un estado hipnótico. Somos muy sugestionables a nuestros pensamientos. Somos muy sugestionables a la información en ese estado. Y ese estado es donde vemos que ocurre el mayor cambio. Entonces, la persona puede literalmente cambiar desde adentro hacia afuera cuando aprende a entrar en el sistema operativo. Ahora se complica porque cuanto más fuerte sea la emoción que sientes hacia ciertas personas o problemas en tu vida, más atención les prestas. Y donde colocas tu atención es donde colocas tu energía. Así que, desde un estado puramente biológico, así como cuántico, podríamos decir entonces que estás usando a esa persona o esa circunstancia para reafirmar tu dependencia de sentir esa emoción. Así que tienes que odiar a tu enemigo, y si tu enemigo muere, encontrarás a otra persona a quien odiar, porque esa es la respuesta. Así que el cuerpo es el animal, así condicionado de cierta manera, y si ha estado haciendo algo y sintiendo algo durante un periodo prolongado de tiempo, hay una modificación de sus sitios receptores. Está necesitando esos estados emocionales. Entonces, en el proceso de cambio, prepárate porque te vas a sentir incómodo gran parte del tiempo. Ahora la pregunta es, ¿quieres quedarte allí? Entonces, la mayoría de las personas piensan que no tienen ningún control sobre su estado emocional. Piensan, soy así y me siento así. Bueno, en realidad podemos mostrar a las personas que eso no es la verdad. Cuando es más difícil es cuando más importa. Y si eres capaz de realmente trabajar y entrenar a tu cuerpo como entrenas a un animal, para dejar de sentir de una manera y empezar a sentir de otra manera. Si crees que eres un ser eterno, supongamos eso, quiero decir, la mayoría de las religiones hablan de que somos eternos y la mayoría de las corrientes de pensamiento, solo unas pocas no lo hacen. Ya sea que vayas al cielo o al infierno, al nirvana o estés en la rueda, probablemente estarás por aquí durante mucho tiempo. Ese momento importa tanto a la luz de la eternidad, porque ese es el momento en que decides no ser más definido por tu pasado. ¿Por qué estás siendo definido por tu pasado? Porque las emociones son un registro del pasado. Entonces, si estás sintiendo esa emoción, tu cuerpo cree que está de vuelta en esa misma experiencia del pasado. Así que, cuanto más conocimiento tenemos y comprendemos que esas emociones, justificadas o no, no están dañando a ninguna otra persona más que a ti. Porque los efectos a largo plazo de vivir en esos estados emocionales, esos estados de supervivencia, en realidad están desregulando genes y creando enfermedades. Tarde o temprano tendrás que preguntarte, ¿es esto amoroso para mí mismo? Y el perdón es solo cuando superas la emoción, quitas tu atención de esa persona o ese problema, te estás liberando a ti mismo y los estás liberando a ellos. Así que las personas hacen lo mejor con lo que creen que tienen disponible. Esa es mi creencia. Y si no eres consciente de que puedes controlar tus estados emocionales, dependerás de algo externo para hacerlo. Ya sea un juego de computadora, un programa de Netflix o una droga, lo que sea que necesites para que ese sentimiento desaparezca, dependiendo de tu mundo exterior. Y creo que eso es una hipnosis, un condicionamiento. Enseña a las personas que realmente pueden regular y cambiar sus estados emocionales. Les das las herramientas para literalmente entrar en un nuevo futuro. Así que ese proceso, por supuesto, es extremadamente incómodo y la pregunta es ¿cuánto tiempo vas a permanecer en ese estado emocional? Y el 50% de la historia que la mayoría de las personas cuentan sobre esa experiencia pasada ni siquiera es la verdad, porque están inventando cosas y lo hacen para justificar por qué no han cambiado desde algún evento pasado. La mayoría de las personas llegan a un punto en su vida donde alcanzan una crisis, una enfermedad, un diagnóstico, una pérdida o una traición donde finalmente dicen, vaya, es hora de cambiar.
Creo que el cambio es un proceso continuo y cuanto más cambiamos, más deberíamos ver evidencia en nuestra vida que lo haga emocionante. Para quitar el sentimiento, ¿verdad? Sí. Así que seamos muy claros porque creo que es importante que la gente entienda de lo que estamos hablando. Por favor, el estrés y vivir en supervivencia son tan importantes. Nombra esas emociones porque la ira, la frustración, el control, el odio, la envidia, los celos, la inseguridad, la indignidad, la culpa, la vergüenza, el sufrimiento, la depresión, todas esas son derivadas. Esas son emociones derivadas de las hormonas del estrés. Y la psicología llama a esos estados normales de conciencia. Esos son estados alterados de conciencia porque en el estrés la fisiología es que estamos fuera de homeostasis. Estamos fuera de equilibrio porque percibimos alguna amenaza, algún peligro, alguna emergencia. Cuanto más fuerte sea la emoción que sientas hacia cualquier factor estresante en tu vida, más atención le prestarás. Y con el tiempo, entonces, tienes que mantener tu atención en todos los elementos importantes de tu vida. Te sientas a meditar y cuando estás viviendo en estrés y en supervivencia, solo hay 3 cosas importantes en ese momento. Tu atención está en tu cuerpo porque tienes que preservarlo. Tu atención está en algo en tu entorno. ¿Y qué hay en tu entorno? Personas, objetos, cosas, lugares. Y estás muy preocupado por el tiempo. Cuando estás en estrés y en supervivencia, el cerebro entra en un modo predeterminado y naturalmente intenta predecir el próximo momento basado en lo que ha aprendido en el pasado. Así que siempre intenta prever el futuro basado en tu memoria del pasado. No puedes estar en el momento presente, ¿verdad? Nuestro modelo de cambio, lo que descubrimos es que la única manera en que una persona puede cambiar es cuando va más allá de su cuerpo, más allá de todos los elementos de su entorno y más allá de esa fusión predecible del pasado familiar. Se hunden en el momento presente, que es lo desconocido. Si no puedes hacer eso debido a las hormonas del estrés, la mayoría de las personas se sentarán y dirán, está bien, voy a cerrar los ojos. Voy a comenzar este proceso en el que voy a ensayar cómo voy a hacer hoy. Y empiezan a pensar en su teléfono celular, empiezan a pensar en todos sus correos electrónicos, y empiezan a pensar, no puedo meditar, hay algo mal en mí, es culpa de mi madre. Y realmente creen que ese pensamiento es la verdad. Luego se levantan y realmente lo reafirman y dicen, no puedo meditar. El Oscar que Phil tuvo la amabilidad de traer aquí y dejarnos ver tenía una frecuencia determinada. Cuando Phil entró en esa frecuencia y permaneció en esa frecuencia, fue cuando el Oscar se manifestó y fue suyo. ¿Es mucho más inteligente que todos los demás productores? No. Él te dirá que no es tan inteligente en absoluto. ¿Phil tuvo suerte? No. ¿A qué decíamos que Voltaire llamaba suerte? Dijo que es una palabra que inventamos para expresar los efectos conocidos de causas desconocidas. No existe la suerte. La vibración es una ley. ¿Te gusta esa idea? Me encanta. Ahora pensemos. ¿Qué dijo Einstein? ¿La mente intuitiva es un regalo sagrado? ¿La mente racional es un sirviente obediente o fiel? Hemos creado una sociedad que honra al siervo y se ha olvidado del regalo. Eso es tan cierto. Honramos al siervo. ¿Escuchas lo que te digo? ¿Me escuchas? Mira esto. ¿Con qué frecuencia escuchas eso cuando eres niño? ¿Escucharás lo que estoy diciendo? ¿Mirarás esto? Los factores sensoriales lo son todo. No estás escuchando, mirando y escuchando, mirando y escuchando. No lo vas a entender. Bueno, por supuesto, eso no es cierto en absoluto. William James de Harvard, allá por 1900, dijo: actúa como la persona que quieres llegar a ser. La técnica del actor. También dijo algo más. Dijo: cree y tu creencia creará el hecho. Si comprendes las leyes, no es difícil de creer. Solo es difícil de creer cuando no se comprenden las leyes. Es difícil de creer cuando no se comprende cómo se crea todo, de dónde viene. Entiende que hay leyes de la creación. Nuestro problema es que entendemos eso y podemos comprenderlo y aceptarlo. Nuestro verdadero problema es este.
No creemos que podamos. Ella puede, él puede, pero yo no. Realmente somos extras en nuestra propia película. Vemos la estrella, pero no somos la estrella. Eres la estrella de tu película. Eres la estrella ganadora del premio de la Academia de tu película. ¿Qué dijo Shakespeare? Toda la vida es un escenario. Realmente lo es. Ahora, algunas personas actúan como si la obra hubiera terminado y se quedarán ahí sentadas hasta que se apagaran las luces. Escucha esto. Si empiezas a jugar con esto de la manera adecuada, te darás cuenta de que la edad no tiene nada que ver con ello. El género no tiene nada que ver con ello. Son nuestros propios pensamientos. Cuando captamos la idea de que nada se crea ni se destruye, le quitamos sentido práctico. Le quitamos lógica. ¡Ve allí! Crea cualquier imagen que quieras. Creo que está escrito: en la casa de mi padre hay muchas mansiones. Estás lidiando con el infinito. Sin principio ni fin. Mételo en tu cabeza. Tú eres un ser creado. No hay límite en lo que puedas hacer. Y ahora te quiero compartir esta técnica, que es una técnica muy poderosa. Primero principal, hay que entender que el paradigma controla toda nuestra vida. El paradigma controla lo que ganamos. El paradigma controla nuestro tiempo. El paradigma controla nuestra productividad. El paradigma controla nuestra creatividad. El paradigma controla todo en nuestra vida. Y hay que entender que si nosotros no estamos poniendo en nuestra mente lo que queremos pensar, por eso la importancia de la meta. Tenés que tener una meta, porque la meta lo que hace es te pone una dirección. Hay que saber dónde estamos y hay que saber a dónde queremos ir. Y una vez que sepamos a dónde queremos ir, nuestros pensamientos van a estar dirigidos a esa meta. Ahora, muy bien, si nosotros no estamos pensando verdaderamente lo que queremos pensar, estamos permitiendo que el paradigma, estamos permitiendo que nuestro condicionamiento nos controle lo que estamos pensando. Y si vos en este momento estás teniendo un pensamiento negativo, te estás sintiendo mal, estás teniendo una emoción de tristeza, melancolía, de enojo, de rabia, te voy a compartir una técnica para que vos puedas transmutar esa energía en una mucho más positiva. Y la técnica es la siguiente: escribí verdaderamente cómo te estás sintiendo. Me estoy sintiendo triste porque todo en la vida me sale mal. Me estoy sintiendo enojado, frustrado porque no me están saliendo las cosas. Escribí todo como vos te estás sintiendo en este momento. Una vez que vos escribís cómo te estás sintiendo en ese momento, ahora mirá tu meta. ¿Cómo es esa persona que está logrando esa meta? ¿Está teniendo esos sentimientos? ¿Está teniendo esos pensamientos? ¿Está teniendo esas emociones? ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo se comporta? Hay que ir al futuro y traerlo al presente. Entonces empezá a escribir verdaderamente cómo te querés sentir. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al escribir estás pensando. Al pensarlo estás haciendo en imágenes. Esas imágenes generan una emoción. Y esa emoción te va a hacer actuar. Vos te estás sintiendo mal porque estás viendo imágenes de tristeza. Vos te estás sintiendo mal porque estás viendo imágenes de melancolía. Ahora, hay que reconocer cuáles son esas emociones. Pero no tenemos que quedarnos en ese estado permanente. Tenemos que transmutar esa energía. Y la mejor manera de transmutar esa energía es usando nuestras facultades superiores. Y una de ellas es la perspectiva. Si nosotros cambiamos la manera que estamos viendo las cosas que estamos mirando cambian. Esto era una frase maravillosa que decía Wayne Dyer. Si estás comprometido con esta información, me gustaría que me compartas en los comentarios. Yo soy el 5% de personas que va a cambiar mis resultados con esta información. Si te gustó este video, te recomiendo el video de acá. Te va a encantar.